Entonces, ¿qué es lo que vamos a demostrar en el teorema de equivalencia? Yo les había dicho la vez pasada que para demostrar que f es Darboux integrable, sí solo sí es Riemann integrable, que ahorita voy a escribir qué quiere decir eso, hay que probar propiedades de suma inferior, suma superior, integral inferior, integral superior, como las desigualdades algunas, etcétera, criterio de Cauchy, pero como todas esas cosas son igualitas a las propiedades que se vieron para, para funciones de RNR, entonces me voy a concentrar ahorita más bien en la demostración de esto para que mañana con Yadira revisen estas propiedades y las vayan probando. Ya no se van a demostrar todas, porque van a ver que varias la demostración, de hecho, se hace igualita que la que ya conocen, entonces no se van a repetir todas, simplemente se van a revisar, digamos, esas demostraciones. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que F que sean equivalentes? Entonces, por demostrar que existe, por demostrar que si L es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de las sumas de Riemann, este límite existe si, solo si, la integral inferior sobre R de F es igual a la integral superior sobre R de F y es igual a este límite. Esto es lo que tenemos que demostrar. ¿Está claro? Jesús, Emiliano. ¿Vamos bien? Sale. Ahora, ¿qué otra cosa? Entonces, bueno, vamos a ver la idea de la demostración. Para la demostración, un lema que hay que probar es que el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, de las sumas inferiores de f con cualquier partición, esto me va a dar la integral inferior sobre r y que el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero de las sumas superiores de f con la partición p, es la integral superior de f. ¿Se entiende el sentido del lema? Porque la definición de integral inferior es que este número es el supremo de estos valores. Entonces, se entiende por qué hay que demostrar esto, ¿verdad? Esta no es la definición de integral inferior. La definición de integral inferior es con supremo, es el supremo de las sumas inferiores. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? A ver, déjenme poner un mensaje en el grupo de WhatsApp para...
Bueno, ya les puse ahí un mensajito para que se animen a entrar. Sí, eso no se me debe de pasar porque si no... bueno, ya. Ok, mando esta foto. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de la demostración de esto? Realmente la idea es la misma demostración que para funciones de RNR. Entonces voy a recordar el argumento de cómo se demuestra esto para funciones de RNR y luego lo explico cómo funciona para funciones de varias variables y van a ver que la idea es exactamente la misma, solo que es una idea difícil. Difícil por las cuentas, pero geométricamente creo que no es tanto. Bueno, entonces, eh, ¿cómo demostramos esto? El lema para funciones de una variable. Entonces, por definición, la integral inferior de f sobre r es el supremo. Ah, bueno, en el caso de RNR es en el intervalo AB, ¿no? A ver, de A a B, perdón. Es el supremo de las sumas inferiores, donde P es cualquier partición en AB, que es la misma, ¿sale? Lo único que cambia es sobre el conjunto, pero entonces, a ver, si aquí tienen el intervalo AB, ¿qué saben? Estas propiedades de los supremos. Este, sabemos que existe, nosotros como vamos a probar que la integral inferior es a la vez este límite, entonces vamos a tener que saber elegir la delta que haga que cuando la norma de la partición es menor a delta, con eso la suma inferior ya cae cerca de este valor. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Es definición de suma de Riemann. Esto lo vimos en el repaso. Este símbolo, ¿verdad? Sí. No sé si te acuerdas que para definir sumas de Riemann, las alturas de los rectángulos para funciones de RNR, en cada subintervalo tienes que elegir un punto, evalúas la función y eso es lo que te da la altura del subrectángulo para aproximar el área. Para funciones de varias variables es lo mismo, tienes que tomar en cada subrectángulo un puntito xi que te va a definir la altura del paralelepípedo con el que vas a aproximar el volumen, Emiliano, ¿sale? ¿Se entendió? Va, bien. Bueno, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, a ver, lo voy a dibujar así. Eh, si ustedes toman todas las particiones, en este caso del intervalo, por aquí, como la integral inferior por definición es el supremo de las sumas inferiores, pues aquí hay un real que es la integral inferior. Ahí, ¿sale? Luego, la suma inferior más pequeña de todas es el ínfimo de la función en todo el intervalo por b menos a. ¿De acuerdo?
De manera que conforme, en general para las funciones, conforme tomen distintas particiones, los valores de las sumas inferiores van a estar aquí. Aquí viven las sumas inferiores, ¿verdad? ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar cuando es de dos variables, ¿verdad? Nada más que aquí en lugar de multiplicar el ínfimo de la función en todo el dominio por la longitud del intervalo, aquí va el área del rectángulo, ¿verdad? Pero si ven que es todo hasta aquí es muy parecido. Bueno, entonces, nosotros queremos, para demostrar este límite, necesitamos dar una épsilon, ¿no? Entonces, queremos ver de qué tamaño, por acá están las normas de la partición. Entonces, aquí vamos a ver las normas de la partición en este segmento de recta. Entonces, para distintas particiones, las normas de las particiones, pues, son valores positivos, ¿sale? Esto es un valor positivo siempre. Entonces, estamos de este lado con las normas de la partición. Entonces, nosotros tenemos que encontrar una delta que haga que, si ustedes toman una partición aquí, una partición que su norma sea menor a delta, ustedes caigan aquí a una distancia menor de épsilon de este valor, por definición de límite, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sale? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como por definición del supremo de un conjunto, ustedes pueden encontrar, existe una partición que le vamos a llamar P0, tal que la suma inferior de f con esta partición P0 está a una distancia no solo menor que épsilon de este valor, sino incluso la mitad de esta distancia. Ahorita les voy a decir por qué necesitamos la mitad de esta distancia. Entonces, esto está en el intervalo, no me va a caber aquí. No me va a caber aquí escribir todo este intervalo. Bueno, ya sé, le voy a poner así. Esto menos la integral inferior es menor que épsilon medios. Así me ocupo. ¿Sale? La distancia de la suma inferior con esta partición a la integral inferior es la mitad de esta distancia, que es la épsilon que necesitamos para demostrar el límite. ¿Ok? Hasta aquí todo va a ser igual. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que ustedes dibujan aquí la partición P0. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar una delta que haga que, sin importar cómo son los puntos de la partición P, déjenme, es que en este dibujito no me va a caber lo que les quiero. Está muy chiquito ese dibujo, déjenme hacerlo más grande. Ok, entonces, aquí está el intervalo AB. Y aquí están los puntos de la partición P0. Entonces, P0 es X0, X1, hasta XN. Entonces, el chiste es dar una partición que haga que, si nosotros damos esta partición P0 pues tiene n subintervalos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que, si damos la norma de la partición P, si la norma de la partición P es suficientemente pequeña, a la hora que pongan los puntos de la partición P de norma menor a delta, va a ocurrir que
pueden pasar dos cosas. Que estos puntos de la partición P0 que están en el intervalo abierto AB caigan en medio de dos consecutivos de la partición P. Acuérdense que la partición P cumple que su norma es menor a delta y tenemos que encontrar esta delta. O bien puede pasar que este punto también sea, que un punto de la partición P0 también sea punto de la partición P. De eso nosotros no podemos tener control. ¿Sale? Pero ¿qué necesitamos? Que cuando ustedes sumen las longitudes de estos subintervalos de la partición P que contienen a los puntos de la partición original, que estas longitudes sumen algo muy chiquito. Menor, ahorita vamos a ver qué tanto. ¿Por qué hay que tener cuidado en esta parte? ¿Por qué necesitamos que estas longitudes sumen algo poquito? Pues porque cuando hay este traslape, no vamos a saber la relación que hay entre el ínfimo de la función en todo este intervalo con el ínfimo de la función en el intervalo que va de este punto rojo a este punto rojo. ¿Por qué? Porque ni el intervalo rojo está contenido en el otro, ni al revés. Entonces, como no hay una relación de contención, no sabemos qué ínfimo es más grande. ¿Hasta aquí vamos bien? De manera que estos puntos de la partición P que generan subintervalos que atrapan a los, que contienen a los puntos de la partición original P0, es la zona en donde no conocemos cómo es el ínfimo de la función en estos cachitos respecto, porque acuérdense que la suma inferior de f con la partición P0, pues es la suma desde i igual a 1 hasta n de los mi's por xi menos xi menos 1, ¿ok? Entonces, en estos subintervalos, los problemáticos les vamos a llamar, entre este ínfimo y una vez que den la partición, la delta, y que solo tienen la delta para controlar a la partición P, tienen que ver la diferencia, o sea, necesitamos garantizar que la suma, que el hecho de elegir apropiadamente la delta, la suma inferior con la partición P, entonces déjenme hacer este otro dibujo. Entonces, aquí está el ínfimo global de la función por b menos a. Acá está la integral inferior. Acá está la integral inferior menos épsilon. Y a la mitad está la integral inferior menos épsilon medios. Y en algún punto de este intervalo está la suma inferior con la partición P0. Este número real está en este intervalo, aquí. Aquí está ese valor. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿nosotros qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que elegir apropiadamente la delta para que la diferencia entre la suma inferior con la partición P0 y la partición P, que lo único que sabemos es que su norma es menor a delta, hay que elegir delta, lo voy a escribir aquí, hay que elegir delta positivo, de modo que se garantice que la distancia de la suma inferior con la partición P0 a la suma inferior con la partición P, que esta es cualquiera cuya norma es menor a delta, necesitamos que esto sea menor que épsilon medios. ¿Por qué? Porque si la distancia entre estas dos sumas inferiores es menor que del épsilon medios y la distancia de esta a la integral inferior es menor que épsilon medios,
Entonces, la distancia de la suma inferior con la partición P a la integral inferior va a ser menor a epsilon, que es lo que queremos garantizar. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Entonces, todo esto se hace igualito para funciones de dos variables, solo que el dibujo cambia, eso es todo. Y en lugar de que estemos multiplicando por longitudes de subintervalos, ¿qué es lo que hay que escribir? Áreas de subrectángulos y eso es todo. ¿Sale? Y bueno, hay que tener cuidado con un detallito más que ahorita va a salir en las cuentas. Bueno, ahora, pero toda esta idea es la mismita, ¿sale? Ahora, nosotros podemos elegir estas, que la norma de P sea suficientemente pequeña para que la suma de las longitudes de los intervalos rojos sea menor que un valor apropiado que ahorita les voy a enseñar qué pasa. Entonces, cuando ustedes tomen intervalos de la partición P que no tiene puntos de la partición original, está perfecto, porque esta es la zona donde la aproximación del área va a mejorar con la partición P respecto a la partición P0. ¿Por qué? Porque cuando ustedes metan puntos de la partición P en esta zona de aquí, libre de puntos de la partición P0, en estos subintervalos verdes están generando intervalitos que están todos metidos en un mismo subintervalo de los que genera esta partición. Entonces, como estos intervalos verdes sí están de la partición P, sí están contenidos en subintervalos de esta partición, el ínfimo de la función en cada uno de estos lugares puede ser más grande que el ínfimo de la función en todo este intervalo grande que contiene el intervalo verde, a cada subintervalo verde. Eso quiere decir que la suma inferior en esta zona verde va a mejorar por aquello de los refinamientos, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sale? Bien. De manera que si el área que estamos aproximando en la zona verde va a mejorar el valor, si ustedes separan la diferencia, esta distancia la ven como la diferencia entre la suma cuando eh, eh, la suma de las áreas verdes, le voy a poner así. ¿Qué cosas son las áreas verdes? Es multiplicar las longitudes de estos subintervalos verdes por el ínfimo de la función en cada uno de estos cachitos. ¿Sale? Esos sumandos son estas áreas verdes, ¿ok? Y luego, tienen que considerar la suma de las áreas rojas. ¿Sale? Estas dos sumas de aquí, de las áreas verdes con las rojas, es sumando. Esta suma la vamos a dividir en dos partes, en la zona verde y en la zona roja. ¿Sale? ¿Por qué? Porque sabemos que al considerar el área verde, si consideramos esta parte, es el área de la aproximación de la suma inferior con esta área verde va a mejorar a esta. ¿Sale? De manera que si consideran el área verde, la suma inferior de esto comparado con esto en esa zona del dominio, esta mejora a esta, o sea, se mueven hacia la derecha. Ahora, la zona roja, aquí no tienen control, pero ¿qué va a pasar con la zona roja? Entonces déjenme hacer el siguiente dibujo.
Ok. Entonces, ajá. Aquí está el intervalo AB. Aquí están los puntos de la partición P0. P0 está en negro. Entonces, cuando ustedes aproximan el área bajo la curva en la zona roja, son puntitos son subintervalos de la partición P que tienen dentro del intervalo, tienen puntos de la partición P0. Y luego, aquí tienen que multiplicar por el ínfimo de la función en este subintervalo rojo. El ínfimo en este subintervalo rojo le voy a llamar mu i. ¿Sale? Y luego viene aquí otro subintervalo rojo. Este sería, no sabemos qué índice tiene, pero tiene un cierto subíndice. ¿Ok? Le voy a llamar mu j. Entonces, aquí vienen las zonas problemáticas. Y luego por acá vienen muchos rectángulos verdes con los que estamos aproximando el área bajo la curva. ¿Sale? Entonces, el siguiente subintervalo verde tiene altura mu i más 1. El siguiente mu i más 2 y así hasta que lleguen al mu j, que es el siguiente rojo. ¿Sale? Entonces, aquí solamente hay mejora de la aproximación y en la zona roja no hay control. ¿Sale? Pero ¿cuántos intervalos rojos hay? Bueno, el primer subintervalo seguro tiene un punto de la partición P0, porque en la partición P0 siempre está A. Y el último también. Entonces, el primero y el último siempre es rojo. ¿Se entendió por qué? La altura de la altura, este es mu 1, mientras que este de acá es mu sub m, el último subintervalo de la partición P. La partición P, mientras que estos son puntos de la forma x0, x1, etcétera, hasta xn, la partición P, cuya norma es menor a delta, va a ser de la forma y0, y1 hasta ym. ¿Sale? Por eso, esta partición tiene m subintervalos y este tiene n subintervalos. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos, a lo más cuántos rectángulos rojos puede haber? Pues tantos como elementos de la partición P0 haya, o hasta el doble. ¿Por qué puede ocurrir el doble? Porque si un punto de la partición P0 también aparece en esta lista, entonces vamos a tener dos subintervalos rojos en lugar de solo uno. ¿Se entendió? Vuelvo a hacer el dibujo. Hay dos situaciones. Una situación en donde el punto de la partición P0 aparece en el abierto del subintervalo rojo, ¿ok? O el punto de la partición P0 también es un punto de la partición P, y entonces aquí voy a tener dos subintervalos en donde no sabemos qué está pasando. Bueno, sí vamos a saber, pero para simplificar las cuentas los voy a considerar como problemáticos, ¿ok? Para simplificar las cuentas. Bueno, entonces, y en los extremos nunca puede haber esta situación, sino es este tipo de situación, en donde el extremo del subintervalo rojo es un punto de la partición tanto P0 como P. ¿Ok? Entonces, a lo más, ¿cuántos subintervalos rojos tenemos con problema? Pues a lo más el doble de puntos que tenga esta partición. O sea, hay a lo más
2n rectángulos rojos, donde rectángulos rojos. ¿Sale? ¿Se entendió esto de aquí? ¿Por qué a lo más hay 2n rectángulos rojos? Por esta situación de aquí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa en la zona roja? Cuando ustedes tomen la diferencia entre la suma inferior con esta partición y la suma inferior con la partición P0, ustedes no saben la diferencia de aproximación en este cachito porque no saben, sobre todo en esta situación, en la situación 1. Aquí no van a saber qué aproximación es mejor, si con la partición P0 o con la partición P aquí. O sea, no saben si el rectángulo en este subintervalo de la partición P0 o en el anterior, no saben qué altura tiene, si más alto que este rectángulo rojo o más chaparro, y no lo saben ni aquí ni acá. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que cuando ustedes consideren la diferencia del área de la aproximación en esta zona roja, la diferencia aquí va a ser a lo más, entonces, la diferencia entre ambas sumas inferiores, ambas sumas inferiores en cada subintervalo rojo, a lo más es el supremo global de la función menos el ínfimo global de la función por la longitud de este subintervalo, que es un YJ menos YJ menos 1 para los subintervalos rojos. Entonces, esta área, al tomar la diferencia entre el área que aporta esta aproximación y la de la partición P0 que no estoy dibujando, a lo más es esto. ¿Se entiende por qué? Porque la altura, lo más alto que puede ser uno de estos rectángulos, a lo más la altura puede ser el supremo de la función en todo el dominio. Y lo más chaparrito que puede ser uno de estos rectángulos es el ínfimo de la función en todo el dominio. Por eso la altura, la diferencia entre las ambas aproximaciones en este subintervalo, a lo más es esta diferencia por la longitud de este subintervalo. ¿Se entendió? En la zona roja. ¿Se entendió esta parte? ¿O ya los perdí? Hola. Voy, Cristian. Fíjate. Déjame hacer otro dibujo. Mando foto. Pueden pasar varias situaciones. Entonces, aquí está el intervalo AB. Entonces, una situación es esta, mira. Aquí tienes tu YJ y tu YJ menos 1. Ambos puntos son elementos de la partición P. Este punto es elemento de la partición P0. ¿De acuerdo, Cristian? Sale. Ahora, vamos a pensar que este es el XY. A la derecha va a estar un XY más 1 y a la izquierda va a estar un XY menos 1.
Cuando tú te fijas en la suma inferior de f con la partición P0, ¿cuál es la altura del rectángulo con el que vas a aproximar el área bajo la curva en el intervalo xy más 1, que va de xy a xy más 1? Pues tiene altura m minúscula y. Esta altura es m minúscula y más 1. Mientras que la altura del rectángulo que va de la aproximación del área en el rectángulo en el subintervalo que va de xy menos 1 a xy, pues puede tener, por ejemplo, altura así, ¿no? Y esta altura es m minúscula y. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, ¿cuál es la altura del subintervalo? ¿Cuál es el rectángulo en la partición? Tú tienes que comparar el área entre esto y tu aproximación con la partición P. Y lo vamos a hacer ahorita en este cachito, ¿sale? Entonces, en este subintervalo tienes el ínfimo mu j. ¿Cómo es mu j respecto a este ínfimo y respecto a este ínfimo? No sabes. ¿Por qué? Porque el intervalo rojo no está contenido ni en el intervalo xy menos 1, xy, ni está contenido en el que va de xy a xy más 1. Entonces, ¿cómo es esta mu respecto a las m's? No sabes. Porque no hay ninguna contención. Tampoco los intervalos negros están contenidos en el rojo, justo por esta situación problemática. ¿Está claro? Entonces, puede ocurrir dos cosas, o que el rectángulo es más chaparrito que ambos, o es más alto que ambos, o está en medio de los dos. Es un lío para saber esta diferencia en este cachito. ¿Sale? Para poder sacar esta cuenta, nosotros todavía vamos a hacer algo, vamos a comparar, fíjate, vamos a tomar un refinamiento, no vamos a sacar la cuenta con la partición P0, porque si no separar esto en dos partes, en la zona verde y en la zona roja, donde lo que controla son cosas diferentes, va a ser muy difícil, porque justamente este punto rojo, los puntos rojos, no necesariamente son puntos de la partición P0, en principio no lo serían, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar después, para poder sacar esta cuenta y poderla separar bien, vamos a usar, en lugar de P0, vamos a usar, en lugar de P0, en lugar de P0, un refinamiento de P0. Le vamos a llamar Q0. ¿Quién va a ser Q0? Pues va a ser P0 unión P. O sea, es un enredo. ¿Por qué? Porque para encontrar la delta fijamos P0. Cuando yo les diga cómo vamos a encontrar la delta, luego para demostrar que esto es menor que epsilon medios, vamos a utilizar este refinamiento. Pero la Q0 se construye después de haber elegido P, donde la norma de P es menor que delta, que es lo primero que tenemos que elegir, es la delta. ¿Sale? Bueno, entonces, cuando saquemos esta diferencia, como la partición Q0 es refinamiento de la partición P0, esta aproximación a la integral inferior con esta partición va a ser mejor que con la partición P0. ¿Se acuerdan de eso?
Si ustedes toman una suma inferior con una partición y luego calculan la suma inferior con un refinamiento, la nueva suma inferior es mayor o igual que con la partición original. ¿Se acuerdan de eso? Perfecto. Entonces, todo eso es lo mismo en R2, ¿eh? Todo eso hasta ahí es lo mismo que en R2. Todavía no llego a dónde va a haber una diferencia. Eso lo voy a decir al final. Bueno, esto es solamente para recordar cómo era la demostración de este lema. Bueno, entonces, ya una vez que quieras sacar, nosotros queremos demostrar esto. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Usando el refinamiento. ¿Por qué? Porque como con esta partición se mejora la aproximación que con esta, como esta está a una distancia menor que epsilon medios de la integral inferior, al ser esta mejor con la partición Q0, vamos a saber que la suma inferior de f con la partición Q0, pues también su distancia a la integral inferior también va a ser menor que epsilon medios, por ser refinamiento. ¿Sale? Y si la distancia de esta a esta es menor que epsilon medios, y luego la distancia de la partición P a la Q0 es menor que epsilon medios, tenemos lo que queremos probar, ¿verdad? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Ya que estamos trabajando con la partición P0, en la partición Q0, perdón, este punto y este punto, todos están en la partición Q0. Y ahí sí vamos a poder dividir cómodamente la diferencia apropiadamente. Entonces, si quieren, para a ver si es más claro así, entonces, por aquí tienen un XY de los problemáticos. Entonces, para la partición P, aquí tienen un YJ menos 1 y un YJ, que en el interior está un punto de la partición P0. Este va a ser un Z sub K, luego menos 1, luego este va a ser un Z sub K, y luego va a ser un Z sub K más 1. ¿Se entiende por qué? Y la partición Q son los Zs. La Q0 son los Z, Z0, Z1, hasta Z, ZP. Hay P puntos. La partición Q0 tiene P puntos. ¿Ok? Ahora, para tomar la diferencia, fíjense que como Q0 es la unión entre P0 y P, Q0 no solamente es refinamiento de P0, sino que también es refinamiento de P. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la diferencia entre la suma inferior y la suma inferior con Q0 y la P, la mejor es con la partición Q0. Entonces, lo que nosotros queremos probar ahora es que la diferencia entre la suma inferior con la partición Q0 y la suma inferior con la partición P, esto es menor a epsilon medios. ¿Sale? Y ahora sí, ¿esto a qué es igual? Pues a las diferencias entre los rectángulos en la zona, le vamos a llamar la zona roja otra vez. ¿Cuál es la zona roja? En donde en el intervalo abierto de los yes aparecen puntos de la partición P0. ¿Sale? Y entonces vamos a poder separar la zona roja de la zona verde. ¿Y cuál es la zona verde? Si a la izquierda de la zona roja va a haber una zona verde, porque en medio
no debe de haber elementos de la partición P0. Entonces, como aquí no hay elementos de la partición P0, el punto anterior al ZK menos 1 es justo el anterior, que es este punto de aquí. Por un lado es el YJ menos 2, que coincide con el ZK menos 2. Ay, bueno, ya lo pongo con verde. Coincide con el ZK menos 2. Porque estamos diciendo que aquí ya no aparecen puntos de la partición P0. Por eso el anterior en la partición P es también el anterior en la partición Q0. ¿Ok? Entonces, al dividir de esta manera el dominio con la partición Q0 en intervalos rojos y verdes, esta diferencia la podemos hacer así. La vamos a poder tomar simplemente como la suma de áreas en la zona roja más la suma en la zona verde. ¿Sale? Pero resulta que las áreas rojas podemos lograr que las longitudes de estos subintervalos, como esto es menor que 2 veces delta, y delta lo puedo elegir tan chico como yo quiera, estas áreas rojas, cada una de estas la podemos hacer menor que la diferencia entre el supremo y el ínfimo global, para que al multiplicar por la altura de la diferencia en estos subintervalos, eso sea chiquitito. De manera que esta área de aquí sí la podemos hacer menor que epsilon medios, porque lo que podemos hacer pequeñas son las bases. Entonces, lo voy a escribir aquí. Aquí es en donde entra la delta. Se hace pequeño con delta suficientemente pequeña. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? ¿O hago el dibujo? ¿Y qué pasa con la zona verde? La zona verde es en donde la suma inferior con la partición Q0 y la partición P es igualita, porque este punto aparece en ambas particiones, este punto aparece en ambas particiones, de manera que esto de aquí es 0. Y ya estuvo. Como esto es pequeño y esto es 0, pues la suma de ambas partes es pequeñita. Esa es la idea de la demostración para funciones de RNR. ¿Y qué cambia para ya puedo pasar a qué cambia si la función es de 2 variables? Perfecto. Entonces, hay que tener presente la idea de la demostración para funciones de una variable. Porque luego, para generalizar esa prueba a funciones de 2 variables, no es tan complicado. Lo complicado del teorema aparece desde la demostración para el caso de una variable. Porque ya, si ahora lo que tenemos es una función de 2 variables, está el rectángulo, está mi partición P0, que la voy a hacer así ahorita gruesa para que se vea lo que quiero.
Entonces, ¿ahora qué tenemos que tomar en cuenta? Es como si repitiéramos las cuentas que hicimos en el caso de una variable, pero en cada coordenada. ¿Por qué? Porque entonces ahora los intervalos rojos en cada coordenada me va a generar subintervalos alrededor de los lados de los rectángulos negros. ¿Sale? ¿Y qué va a pasar con el volumen? Pues que el volumen lo podemos hacer pequeño porque esta área la podemos hacer tan chiquita como queramos. El área de las zonas rojas que tienen en su interior a los lados negros de la partición de los subrectángulos de la partición P0, estas áreas las podemos hacer tan chiquitas como queramos, controlando la norma de la partición en la primera coordenada y en la segunda. Entonces, el área roja se puede hacer pequeña, tan pequeña como queramos, porque, no porque, bueno, ahorita voy con el porqué, pero usando que la norma de P sea pequeña, donde la delta va a ser igual al mínimo entre una delta 1 y una delta 2, donde, ¿cómo elijo la delta 1 y la delta 2? Pues repitiendo el proceso de la demostración del teorema en cálculo 2 para una variable en la primera coordenada y en la segunda. Porque sabemos que a la hora de multiplicar, si estas longitudes son chiquitas, si esta longitud es chiquita y esta longitud es chiquita, el área de los subrectángulos correspondientes va a ser todavía mucho más chiquito porque valores pequeños al cuadrado son todavía mucho más pequeños. ¿De acuerdo? ¿Sale? Al controlar al lograr que esta área sea pequeña, ¿qué chiste tiene esta área roja? Pues que dentro del área roja están los lados de los subrectángulos de la partición original, como ocurría antes para una dimensión, pero en lugar de áreas eran longitudes. Entonces, el chiste es atrapar los lados negros en subrectángulos rojos de manera que esta área sea chiquitita. ¿Por qué? Porque entonces cuando multipliquemos por el supremo global de la función en todo el rectángulo y el ínfimo, lo que vamos a hacer es obtener volúmenes pequeños. Con lo anterior se obtienen volúmenes pequeños en la zona roja al tomar la diferencia entre la suma inferior con la partición P y la suma inferior con la partición Q0. ¿Qué va a ser Q0? Pues un refinamiento de la partición P0. Y el resto de la construcción es igual. Porque en la zona verde
La zona verde, como ahí adentro no hay puntos de la partición P0, el volumen con el que vamos a aproximar a la integral inferior en la zona verde va a ser mejor con la partición P que con la partición P0. Y el argumento se repite. A la hora de, para nosotros controlar que la diferencia entre la suma inferior y la suma con la partición P y la partición P0, ese volumen sea chiquito, lo que vamos a argumentar, vamos a demostrar eso usando la partición Q0 otra vez, y Q0 va a ser refinamiento de ambas particiones. ¿Sale? En la zona roja, la diferencia de la suma inferior con la partición Q0 y la partición P lo vamos a hacer pequeño por esto de aquí, y en la zona verde la diferencia de los volúmenes entre la suma inferior con la partición Q0 y la partición P va a ser 0 porque ahí van a coincidir. ¿Sale? ¿Sí ven que es la misma idea? ¿Dudas hasta el momento? Está enredado, ¿verdad? A ver, les doy un momento para que nos repongamos después de esta, porque la construcción es enredada. Mando la foto, ¿verdad? A ver, están muy callados. ¿Qué estuvo feo? Bueno, antes de, no sé si me va a dar tiempo de hacer todas las cuentas, porque como les digo, es la mayor parte de la demostración es repetir la demostración que ya se hizo en cálculo 2. El único detalle diferente es esta cuenta de aquí, que esta delta va a ser el mínimo entre dos deltas. ¿Sale? Para tener control en cada coordenada. Entonces, antes de meterme a hacer las cuentas de eso que les digo, no sé si las vaya a hacer, más bien quiero que vean que sigue en la demostración del teorema de equivalencia. Este teorema de equivalencia en cálculo 2 nos echamos varios días. Entre otras cosas, porque como las cuentas son feas y esta separación de la diferencia en dos partes en cálculo 2, cuando apenas está empezando a trabajar con el símbolo suma, con la integral, las sumas inferiores y todo, cuesta muchísimo trabajo. ¿Sale? Ahorita ya están más familiarizados con este lenguaje, entonces ya como que espero que intimide menos o que sea menos como feo, pero es un teorema difícil. ¿Sale? Va. Entonces, antes de meterme a hacer las cuentas, lo que quiero es mostrarles
que una vez que se tiene este lema, pues cómo se usa. ¿Dónde está el lema? Aquí está. Entonces, vamos a utilizar ahorita el lema para terminar de dar la idea de la demostración del teorema de equivalencia, o sea, esto. Entonces, fíjense. Regreso a esta hoja y vamos a usar el lema. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el regreso con este lema es muy trivial. Entonces, en la demostración del teorema de la equivalencia, de las definiciones de la integral, lo que se puede demostrar sencillamente por su definición es que la suma inferior de f con la partición p es menor o igual que la suma de Riemann de f con la partición p y los puntos xis, que es menor o igual que la suma superior de f con la partición p. Entonces, por el teorema del sándwich, al tomar, puedo meter límite en las tres partes de las dos desigualdades y tenemos que el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la suma inferior de f con la partición p es menor o igual que el límite cuando la norma de la partición p tiende a cero de la suma de f con la partición p y los puntos xis, que es menor o igual que el límite cuando la norma de la partición p tiende a cero de las sumas inferiores de la partición p, de las sumas superiores de f con la partición p, pero por el lema, este límite y este límite, por un lado, el límite de las sumas inferiores converge a la integral inferior. Aquí estamos, en el regreso, en el teorema, en la demostración del teorema de la equivalencia en el regreso, ¿cuál es la hipótesis? Que la integral inferior es igual a la integral superior. Por el lema, esto es la integral inferior y esto es la integral superior, son iguales. Entonces, la integral inferior de f es igual a este límite existe y es igual a estos dos, y es la integral de f en el rectángulo R, y es la integral superior, y ya. O sea que es inmediato. Este lema tan latoso nos permite, con el teorema del sándwich, hacer la prueba del regreso en un renglón. ¿Lo ven? ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con la ida? Pues el problema con la ida sabemos que este límite existe. Obviamente, si sabes que este existe, no te dice nada el teorema del sándwich sobre qué pasa con estos dos. ¿Sale? Pero ¿qué ocurre? Para funciones continuas, la ida es inmediata ya con este lema porque acuérdense que para funciones continuas, las sumas inferiores y superiores son a la vez sumas de Riemann, porque los ínfimos se vuelven mínimos y los supremos se vuelven máximos. Y para el caso de funciones continuas, la ida es trivial y hasta con eso nos podríamos quedar. ¿Sale? Pero les voy a argumentar ahorita cómo se hace cuando ocurre que la función sea integrable, pero que no sea continua, que ya sabemos que eso puede pasar, ¿verdad? Entonces, para la ida, les tengo que volver a recordar cómo se hacía para una variable, para luego decirles que es una lata otra vez, porque hay que volver a separar las sumas en dos partes, en la zona roja y en la zona verde. No, espérenme, no es más fácil que eso.
No, esa parte ya la hice. No, aquí nos podemos saltar eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para la ida? Entonces, ya, solo falta para la ida, ¿no? Entonces, para la ida. Ya, esta hoja la dejo hasta aquí y en otra hoja. Bueno, por el teorema del sándwich y aquí usando el lema. Aquí es en donde estamos usando el lema. Ya. Bueno, entonces, para la ida. Entonces, aquí la hipótesis es que L es el límite cuando la norma de la partición P tiende a 0 de las sumas de Riemann. ¿Ok? Entonces, por demostrar que la integral inferior es L y que la integral superior es L. ¿Está claro? Que esta es la ida, ¿verdad? Del teorema de equivalencia. ¿Sí está bien? Va. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ir encontrando sumas inferiores. Probamos una igualdad y la otra es similar, ¿verdad? Igual que con el otro, el lema. El lema solo lo argumenté para el caso de que la integral inferior es el límite de las sumas inferiores cuando la norma de la partición tiende a 0. Me faltó el caso para ver que la integral superior es el límite de las sumas superiores, pero los argumentos son los mismos, ¿verdad? Solo hacemos uno. Aquí lo mismo. Vamos a argumentar una igualdad y la otra es similar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues que dada cada suma inferior, la podemos acercar, podemos obtener valores tan cercanos como queramos a esa suma inferior, eligiendo apropiadamente los puntos xis. ¿Por qué? Fíjense. Dada una partición P, aquí está el punto xi menos 1, xi. Entonces, en la suma inferior, el área que hay que considerar es el área del rectángulo, donde la base es este intervalo y la altura es el mi. Pero este es el ínfimo de los valores de f de x, tal que x está en el intervalo que va de xi menos 1 a xi. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Como si la función no es continua en este intervalo, no podemos garantizar que existe un punto del intervalo donde f de x alcance el ínfimo. Es decir, que este ínfimo no necesariamente es mínimo. Pero al ser ínfimo, sí podemos encontrar valores de la imagen de la función tan cerca como nosotros queramos de este ínfimo. Entonces, lo que podemos hacer es que al tomar la diferencia entre la suma inferior y la suma de Riemann, lo que vamos a obtener es las sumas de Riemann siempre van por abajo, entonces
si tomo la diferencia entre la suma de Riemann con la partición P menos la suma inferior, pues esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de f en xi i menos el ínfimo de la función en este subintervalo por la longitud del intervalo xi menos 1. ¿Sale? Esto, nosotros en cada intervalo podemos elegir este punto para que este valor sea tan cercano como queramos al ínfimo en cada subintervalo. ¿Lo ven? Por eso vamos a poder hacer que esto sea chiquito. Y si esto es pequeño, si la distancia de la suma inferior, de la suma de Riemann a L es menor que epsilon medios, y esto fuera menor que epsilon medios, concluimos que la distancia de la suma inferior con esta partición P a la integral inferior es pequeñita, ¿verdad? ¿Se entendió? Otra vez por desigualdad del triángulo, ¿verdad? Si esto es pequeño y la distancia de esto a L es pequeño, entonces la distancia de esto a L es pequeño y por lo tanto estos van a ser iguales. Ahora, ya a la hora de escribir la demostración hay que sacar la cuenta de qué tan chiquita tiene que ser esta diferencia en cada subintervalo. Pero básicamente es 1 epsilon entre la longitud de cada subintervalo. Y ya con eso la diferencia va a ser menor que epsilon. Epsilon medios. Epsilon entre 2 veces la longitud del intervalo. Y con eso la diferencia va a ser menor que esto. Entonces, elegimos xi i en el intervalo xi menos 1 como xi, de modo que la diferencia entre f de xi y el ínfimo de la función en ese intervalo sea menor que epsilon entre 2 veces la longitud del intervalo xi menos 1. Y con eso ya obtenemos esta desigualdad, así de fácil. Y esta prueba que se hace así en cálculo 1, en cálculo 2 es la misma. Ahí no hay cambio. O sea que el 70-80% de la prueba de este teorema difícil ya lo hicimos en cálculo 2. La única diferencia importante, bueno, hay otras diferencias que hay que anotar, pero si la función es de 2 variables, en lugar de escribir aquí la longitud del intervalo, ponemos el área del subrectángulo. Aquí ponemos el área del subrectángulo. En lugar de que la suma sea solo sobre un índice, es correr 2 índices. O sea, las diferencias ya son muy chiquitas, ¿lo ven? ¿Están de acuerdo que son muy parecidas las pruebas? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Pues ya, a ver, en la media hora que nos queda, pues si quieren escribimos la demostración de la ida, porque no nos da tiempo de escribir la demostración del lema. Usando el lema, el regreso ya lo escribimos formalmente, ya está aquí, ese es inmediato, ¿verdad? Usando el lema. Ahora, nos da tiempo de escribir la ida del teorema de la equivalencia con esto de aquí.
Y ahorita decidimos si queremos escribir la demostración formal del lema para funciones de dos variables o qué show. Pero bueno, vamos a escribir la ida, ¿verdad? ¿Me la pueden dictar? Entonces, nosotros, pues va para la ida. Entonces, demostración del teorema de equivalencia para funciones de dos variables, pero esta es la ida ahora. Aquí está la idea de la demostración para funciones de RNR y les digo que es la misma. Sí, mando esta foto. Está cargando, ¿eh? Ahorita les llega. ¿Quién sabe qué le pasa a mi teléfono? ¿Me escuchan? Sí, profe, pero así en la computadora. Sí, sí. eh, ya. Es que mi teléfono estaba tardando en enviar la foto y no sabía si estaba fallando el internet. Bueno, entonces, ¿qué vamos a demostrar? Pues que dada una partición del rectángulo, existe una elección de puntos xis. Esto es un subconjunto de R del rectángulo, tal que la suma de Riemann de F con la partición P y estos puntos menos la suma inferior de F con esta partición es menor que epsilon medios. Bueno, con epsilon positivo, ¿verdad? Fijo. Ya, sale. Entonces yo quisiera que ya lo demás me lo pudieran dictar ustedes. Y los compañeros que usualmente prenden su micrófono, Gabriel y otros, no están, así que les toca. Cristian se fue. Bueno, espero que regrese. Ya hasta les dije cómo elegir la XI. La XI. Bueno, bueno, nada más. Aquí son, acuérdense que las XIs, el conjunto XI es de la forma XI y J, donde la pareja IJ corre en el conjunto de índices I. ¿Y cuál es el conjunto de índices I? Pues son las parejas IJ, tal que la I va desde 1 hasta N, la J va desde 1 hasta M y la partición P es el producto cruz
de la partición P1 en la primera coordenada cruz la partición P2 en la segunda coordenada, donde P1 es de la forma x0 hasta xn y P2 es de la forma y0 hasta ym. Entonces, la xi, vamos a poner sea, xi y j en el intervalo sub r y j, que cuando definimos las particiones, estos subrectángulos son de la forma xi menos 1, xi cruz yj menos 1, yj. Tal que, entonces, elegimos el punto xi. Estos son vectores en R2, ¿eh? Si quieren, les pongo rayita. No, pues lo voy a dejar así. Ya está claro que los puntos xis viven en R2, ¿verdad? Con esto de aquí. Sale. Entonces, ¿cómo elegimos los xis? Xi y j. Sí, en el teléfono es el que está lento. A ver, están muy callados, ¿eh? Me tienen así como destanteado. Pues vamos a elegir el xi y j tal que la diferencia entre f de xi y j, ¿y quién? Mu, perdón, m y j, que es el ínfimo de la función en el subrectángulo m y j, sea menor que ¿qué? ¿Menor que qué? Eh, pero no es la longitud de un intervalo, Emiliano. Epsilon, porque estamos en R2. Entre dos veces, ¿qué cosa? El área, muy bien, de el rectángulo R y J. ¿Está claro? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Emiliano, Jesús. Emiliano dice así, Jesús, ¿cómo vamos? Los que no pudieron ver la grabación, ¿cómo vamos? Ay, ¿ya no veo a Jesús? Sas, bueno. Emiliano va bien. Ok, bueno. Entonces, la diferencia entre la suma de Riemann de f con la partición P y esta elección de puntos xis menos la suma inferior de f con la partición P es igual a la suma de los volúmenes donde el índice IJ corre en el índice I de F, Xi y J menos M y J por el área de cada subrectángulo R y J. Que esto es menor usando esta elección de puntos xis, la suma sobre los IJ en I de
Esto es menor que epsilon sobre 2 veces. Ah, nos falta algo, ¿eh? Algo nos falta. No, nos falta considerar una constante. Ahorita van a ver. 2 veces el área del subrectángulo RIJ por el área RIJ. ¿Ya vieron qué falta? Esto es igual. Esto entre esto da 1. El epsilon medios sale. Y pongo la suma de los IJs en I de la constante 1. ¿Y esto qué es igual? Fíjense que esto no es epsilon medios, porque esto no es 1. ¿Cuánto nos da esta suma? Estamos sumando un 1 por cada subrectángulo de la partición. ¿Cuántos subrectángulos tenemos? Pues necesito, creo que corregir la hojita anterior. Ah, no, aquí está. Esto está bien. Aquí es en donde necesito corregir. N por M, muy bien. Entonces tengo que dividir, esto me va a dar, esto es N por M, y para que me quede epsilon medios lo multiplico aquí abajo. N por M. Y aquí le pongo N por M. Y esto ahora sí es epsilon medios. ¿De acuerdo? Esta corrección hay que hacerla en, bueno, no lo dije hace rato, pero eso hay que hacerlo a la hora de hacer los cálculos. Pero aquí ya quedó bien. ¿Sale? Como esta es la prueba que la otra solo fue platicada, cuando se escriba hay que corregir este detallito. Pero aquí ya quedó bien. ¿Sale? ¿Quedó claro? Ajá. Porque, fíjate, ¿cuántos? Déjame ver si tengo un dibujo. Bueno, a ver, lo voy a hacer aquí. Aquí tienes tu rectángulo R. ¿Cómo haces una partición en R? Tomas una partición en la primera coordenada. Aquí, en la primera coordenada, si tú proyectas este valor en el eje, es A, este es B, este es C y este es D. Proyectados a los ejes. ¿De acuerdo, Emiliano? Entonces, ¿cuántos? La partición P1 es partición del intervalo AB. Y la partición P2 en la segunda coordenada es partición del intervalo CD. ¿Ok? ¿Cuántos rectángulos se generan al tomar estas divisiones? Pues tienes que contar la cantidad de rectángulos que tienes en la primera dirección canónica, o sea, horizontalmente, y multiplicarlos por la cantidad de rectángulos que tengas en la dirección vertical. Pero ¿cuántos intervalos tienes en la dirección horizontal? La cantidad de subintervalos en los que te separa el intervalo AB, la partición P1. Pero la partición P1, de acuerdo a la hoja anterior, son puntos que van desde x0 hasta xn, pero x0 es A, xn es B, de manera que esta partición te genera n subintervalos, ¿verdad, Emiliano? Y por lo mismo, en la dirección vertical tienes m subintervalos. Eso quiere decir que la partición en subrectángulos de la partición R, en la dirección horizontal tienes n rectángulos y en la dirección vertical m rectángulos. Y pues obviamente la cantidad de subrectángulos es n por m. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto I?
Eso es lo que estamos usando aquí, ¿no? La cardinalidad del conjunto de índices I es N por M. ¿Estás de acuerdo? Y ya es lo que estamos usando aquí. Perfecto. Esto no lo habíamos visto el sábado, ¿eh? Pero bueno, estos dibujos sí los habíamos hecho, pero la cuenta la acabamos de sacar aquí. Perfecto. ¿Qué sigue de aquí? Todavía no acaba la prueba. Falta un cachito. Entonces, fíjense, ¿qué hemos demostrado hasta el momento? Que para cada partición P y cada valor epsilon, nosotros podemos encontrar una suma de Riemann que su distancia a la suma inferior con esta partición P, que ya está fija, es pequeña, tan pequeña como queramos. ¿Qué nos falta ver? Que el supremo de las sumas inferiores es la integral, el valor L que estamos buscando. Pero ¿qué ocurre? Pues que como L es el límite, esto ya va en otra hoja. Como L es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de las sumas de Riemann, entonces existe una partición P0 del rectángulo tal que la diferencia entre L y la suma de Riemann con la partición P0 es menor que epsilon medios. ¿De acuerdo? Sin importar cómo es, o sea, esta desigualdad es para todo conjunto Xi. ¿Cómo es el conjunto Xi? Porque basta que la norma de la partición P0 sea menor que la delta de la existencia de este límite. ¿De acuerdo? Ahora, por lo anterior, existe un conjunto de puntos Xi0 de R tal que la suma de Riemann de F con la partición P0 y esta colección de puntos particulares menos la suma inferior de F con esta partición particular es menor que epsilon medios. Por lo tanto, si la distancia entre estos dos es menor que epsilon medios y la distancia entre estos dos es menor que epsilon medios, ¿cuál es la distancia entre L y la suma inferior de F con la partición P0? Pues ya es menor que epsilon y ya acabamos, ¿verdad? Por lo tanto, el supremo, a ver, pregunta, ¿ya queda claro por qué el supremo de las sumas inferiores es L? Perfecto. Por lo tanto, el supremo de las sumas inferiores
al tomar las distintas particiones sobre R, esto es L, que era lo que queríamos probar y ya acabamos. ¿Dudas? Mando la foto. Entonces, como ven, una vez que se tiene probado el lema, la demostración del teorema es sencilla. Lo difícil es el lema. Aunque intuitivamente es claro, ¿verdad? El lema. Es de esperar que conforme vamos haciendo pequeña la norma de la partición, las sumas inferiores converjan a la integral inferior. Eso que intuitivamente se nota, las cuentas sí son una lata. Bueno, ¿qué sigue? O sea, esto se los digo porque les quiero preguntar si escribimos las cuentas del lema, que nos va a tomar por lo menos toda la clase, si no es que más. O sea, toda una clase, ¿no? Va a depender de cómo vayamos avanzando. Bueno, ¿qué falta ver en el tema de integral? Bueno, mañana empiezan a ver con Yadira, propiedades básicas de la integral. Les digo, unas demostraciones las van a revisar que son igualitas a las demostraciones que se hicieron para una variable, salvo pequeños detalles de notación. Por esto de que en lugar de estar considerando longitudes de intervalos, estamos tomando en cuenta áreas de subrectángulos. Y algunas que conviene revisar, pues porque aunque ya se hicieron, vale la pena recordarlas, como el hecho de que las continuas son integrables. Una vez que acaben conmigo, que acabemos nosotros con el teorema de equivalencia, que aquí la pregunta es la siguiente. Lo que sigue, lo que nosotros continuaríamos es con integrabilidad y criterio de Lebesgue, que eso nos va a tomar por lo menos 2 clases o 3, o sea, de aquí al sábado. Luego, una vez que Yadira acabe con las propiedades básicas de la integral, se va a seguir con Fubini, que lo pueden pensar ya como métodos de integración para funciones de varias variables. Y luego vamos a acabar el tema de la integral de volumen con el teorema de cambio de variable, que es difícil, que ese sí. Nunca escribo la prueba en el caso general porque es difícil, porque es muy larga, etcétera, pero sí vamos a demostrar, vamos a discutir la idea de la demostración, vamos a hacer unos casos sencillos, etcétera. Y todo eso nos toma por lo menos la siguiente semana, por lo menos. Entonces, ahorita estamos ya por empezar junio, entonces vamos a estar acabando este tema, digamos, a mediados de junio. Y luego viene lo de la integral de línea y la integral de superficie, que pues es una parte muy bonita, pero sí es difícil, pues yo siento. Y pues yo digo que más, no sé cómo vayamos a estar avanzando, el ritmo de avance, al ser un grupo pequeño, etcétera, por toda la situación, no sé cómo vayamos a estar avanzando, pero hasta ahorita vamos a buen tiempo. Entonces, yo lo que les propongo es lo siguiente. Que tanto la demostración de este lema como la demostración del criterio de Lebesgue, que también es larga,
Si al final nos da tiempo de hacer todas las cuentas, como por hacer repasos, hacer ejercicios y etcétera, lo retomamos hasta entonces. Y que más bien nos sigamos a riesgo de que acabemos, o sea, de que nos sobren, entre comillas, semanas de aquí a la entrega de calificaciones, porque no sabemos qué va a pasar. Este, y ya, o sea, mi propuesta sería esa, como durante estas semanas ir discutiendo con cuidado, que se entienda qué dicen los teoremas, que se sepan utilizar, dar la idea de las demostraciones con el mayor detalle posible, pero en algunos casos como este lema, por el momento no escribir la prueba y si al final nos da tiempo y queremos hacerlo, lo hacemos. Porque además me preocupa una cosa y es que si de repente se levantara el paro y todo, en varios de sus cursos los empiezan a saturar de cosas, me ¿A preocupa. chicotear? Sí, me preocupa que su final de semestre se vuelva una locura. Entonces, entre más avancemos ahorita, mejor. ¿Les late así ese plan? Me parece. Bien. Bueno, entonces, eh, debido a esto, bueno, consideramos que ya vamos a dejarlo hasta aquí en esta parte del teorema de equivalencia. Creo que la prueba de este teorema no quedó grabado en las clases de cálculo 2 porque todavía estábamos en la modalidad presencial, pero si alguien tuviera los apuntes de la prueba del lema y los puede compartir, así le pueden echar un ojo y ver los detallitos de la prueba, hasta si lo quieren agarrar como ejercicio, generalizar esa prueba para las funciones de dos variables, ya les dije cómo, perfecto, es un muy buen ejercicio. Si no, lo podemos retomar después. ¿Sale? ¿Alguien tiene esos apuntes? ¿Alguien nos ha de tener? Valerie, Nelly, Luis Manuel, Leonel. Luis Enrique, ¿estabas con nosotros en cálculo 2? No, no, ¿verdad? Leonel los tiene incompleto. Catherine, sí estabas, ¿verdad? De lema, de que el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero de la suma inferior, es la integral inferior. La prueba de este lema para una variable. Perfecto. ¿Lo puedes compartir? Muchas gracias. Para que ahí le puedan echar un ojo a los detalles que hayan faltado. Bueno, entonces ya el miércoles, eh, les digo, mañana con Yadira se ven propiedades básicas de la integral. Y luego, yo el miércoles empiezo con integrabilidad. Vemos algunos ejemplos básicos, como los que comentamos el otro día. Hay que demostrar que sí es integrable la que les di. Y preparar todo para el criterio de Lebesgue y que se entienda. Di un adelanto en el repaso de cálculo 2 que hicimos, pero ahora, bueno, ya lo vamos a hacer mejor. Bueno, mejor. ¿Sale? Bueno, ahora sí ya se puede parar la grabación. Y vamos a empezar a platicar de lo que ha pasado en la facultad, con lo del paro, a ver si se puede informar sobre lo que ha pasado en las asambleas, en las mesas, todo lo que se puede informar. ¿Quién inició la grabación? Para que la puedan parar.
Se sigue grabando. ¿Quién la inició? ¿Quién la puede parar? ¿Cualquiera?